compartirles, pónganse de pie, pónganse en su asiento. Bien obedientes, ¿verdad? Todos. Pónganse en su asiento. Pues bienvenidos todos. Quiero compartirles un tema que hemos estado trabajando y hemos estado hablando a manera de ilustración de la humedad, ¿no? La humedad en el muro, un muro con grietas, unas grietas que pueden venir de otras partes, una humedad que no se soluciona con pintura, sino hay cosas detrás que pueden ocasionar problemas. Estamos aprendiendo que el pecado se manifiesta de diferente manera. El pecado es todo aquello que va en contra del diseño original de Dios. A veces suena demasiado religioso la palabra pecado, pero en realidad el pecado es todo aquello que va en contra del diseño de Dios. Y eso hay muchas formas de expresarlo. Una de las cuales es las cosas que se van descuidando, se van desgastando. Por ejemplo, un jardín, vemos un jardín, plantamos un jardín, todos podemos tener un jardín en la casa, y si no lo cuidamos, si dejamos que crezca, o se puede secar algunas partes, o puede empezar a crecer en desorden. ¿Están de acuerdo? Y en lugar de verse bonito, se ve feo. Esa cuestión del pecado son descuidos que nosotros vamos haciendo, a veces no consciente, pero dejamos de cuidar nuestra alimentación, dejamos de cuidar nuestras relaciones, dejamos de cuidar cosas que son importantes, y eso a la larga nos va desgastando, ¿sí? Nos va llevando al desorden, así como los platos que no se lavan, así como el jardín que no se poda. Por otro lado, hay veces que nosotros decidimos tomar decisiones en contra de nuestro bienestar, en contra de nuestro diseño como seres humanos, y eso es otro tipo de pecados que tiene otro tipo de consecuencias, ¿sí? El descuido tiene unas consecuencias que simplemente va a hacer un desorden, y el salir del diseño tiene otras consecuencias que se puede romper algo y que puede costar más, ¿sí? Ir en contra del diseño me refiero, no sé, si las llantas de vehículo tienen un diseño de 30, 35 libras por pulgada, no sé si se diga así, si nosotros le ponemos más de 40 va a reventar, o si le ponemos menos de 20 vamos a gastar mucha gasolina. Entonces, estar fuera del diseño nos ocasiona daños a nosotros. Entonces nosotros de repente nos encontramos con que en nuestra vida hay daños, que a veces no sabemos si alguien nos lo hizo, si fue descuido o fue nosotros a propósito yendo en contra de nuestro diseño. El asunto es que encontramos, hablando de humedad, encontramos en nuestros muros, si nuestra vida fuera una casa, encontramos en nuestras vidas, en algunas zonas de nuestra vida, muros húmedos, ¿sí? Y comenzamos a tratar de solucionarlo, le ponemos pintura, no funciona, le raspamos, le ponemos enjarre, no funciona, le ponemos azulejo. Les comentaba la semana pasada que eso hizo en mi casa, le puse azulejo y aparentemente no hay nada, pero seguro atrás hay problemas. Simplemente yo dije, lo voy a maquillar, un maquillaje sofisticado. El asunto es que el problema no se ha ido, ¿sí? Cuando nosotros llegamos a la fe, o todos los que nos decimos creyentes, que es 7 u 8 de cada 10 personas en México se dice creyentes, ¿sí? De alguna forma u otra se dice creyentes. Nosotros nos encontramos con que somos creyentes, y eso no lo quiero poner en tela de juicio, pero el asunto es que tenemos problemas y tenemos dolores y tenemos síntomas que no hemos sabido solventar porque lo hemos buscado la solución en otra parte, ¿sí? La semana pasada vimos un pasaje y hoy quiero retomarlo un poquito más profundamente, que está en Juan capítulo 15. De hecho, ese pasaje toma nombre de esta congregación que llamamos la vid, ¿sí? La vid es una ilustración que Jesús da en Juan capítulo 15. Ahorita lo vamos a revisar, pero lo importante ahorita de mencionarlo es que dice Jesús en su palabra que separados de Él no podemos hacer nada, y nos ilustra, es como si una rama estuviera cortada del árbol, así es nuestra vida lejos de Él o separados de Él. No puede haber vida, y la rama puede tener vida en algún punto, puede seguir verde. De hecho, nosotros vemos ramas cortadas, a veces siguen verde un rato, pero después se secan. Y esa es la palabra que el Señor nos da. El resumen de todo esto que acabo de decir es: nuestra vida manifiesta problemas, nuestra vida manifiesta situaciones económicas, en nuestra relación, en nuestra salud, en nuestras emociones, en nuestro trabajo,
en muchas áreas de nuestra vida. Manifestamos ciertos dolores. Y les decía la semana pasada que el dolor no es un problema. El dolor, de hecho, es algo que dice que nuestro sistema está funcionando bien. Y lo decía como nosotros vemos el foquito de los carros, ¿sí? Todos han manejado, han visto un foquito que prende. ¿Qué significa que prende el de la gasolina? Que ya no trae gasolina, que te queda la reserva. ¿Qué significa que prende el motor? ¿No? Que hay que checar algo del motor, y así hay algunos que traen del aire, hay algunos que traen de otras cosas. Entonces, el foquito que prenda significa que el carro está funcionando, que el sistema del carro está funcionando bien y te está diciendo que hay un problema que tienes que atender. Es decir, nuestra vida manifiesta dolor, manifiesta insatisfacción, manifiesta vacío, y eso es nuestra vida funcionando como fue diseñada. Y ese vacío, ese dolor nos está señalando que hay un problema que hay que atender, ¿sí? Como cuando tenemos fiebre. La fiebre es una manifestación de que hay una enfermedad. La fiebre no es la enfermedad. Cuando tenemos fiebre, entonces nos tomamos la temperatura, y si sale arriba de 38, empezamos a ponernos nerviosos. Pero el asunto no es condenarnos, el asunto es hacer algo. Si tenemos fiebre y me mido y la tengo arriba, con ese diagnóstico, con esa situación, ¿qué voy a hacer? ¿Voy a asustarme? ¿Voy a descartarlo? Pues no, voy a hacer algo, ¿están de acuerdo? Nadie en su sano juicio, ante un diagnóstico así, se quedaría sin hacer algo. El asunto es que cuando empezamos a hacer algo de nuestras vidas, a veces no buscamos en el lugar más correcto, para que así se solucione la situación desde lo más profundo. Entonces, la pregunta aquí es, ¿qué hacemos con nuestra vida, o nuestra parte de nuestra vida que está fallando? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos cuando ya tenemos un diagnóstico en nuestras manos? Ya tenemos un diagnóstico que ese muro o esa zona de tu vida tiene humedad. ¿Qué es lo que hay que hacer? ¿Qué haces tú normalmente cuando te sientes mal? Y te sientes mal tantas veces que dices, bueno, yo voy al médico, porque el mexicano no va al médico hasta que ya no jala. ¿Están de acuerdo? Así como el carro, todavía prende, todavía lo uso. Así hacemos con nuestra vida, hasta que ya no nos podemos parar, vamos al médico. ¿Y qué hacemos cuando vamos al médico? Nos dice que el síntoma se debe a una situación y nos da un diagnóstico. ¿Qué hacemos con ese diagnóstico? Díganme ustedes. Piensen en alguna parte de su vida cuando fueron al médico, le dieron el diagnóstico. ¿Qué hicieron después de que le dieron el diagnóstico? Exactamente. Comprar la medicina, seguir el tratamiento, y normalmente depende de la enfermedad o la situación del médico, te puede mandar con un especialista, ¿están de acuerdo? A que interprete el diagnóstico. El punto es que no te quedas con el diagnóstico, haces algo, ¿sí? Entonces, si nuestra vida manifiesta dolor, manifiesta insatisfacción, manifiesta desorden, ¿qué hay que hacer? Hay que ir primero al diagnóstico, ir con el especialista a que nos dé un tratamiento, ¿están de acuerdo? Amén. Y de eso trata la vida cristiana. O sea, nadie es perfecto, ¿están de acuerdo? Todos seguimos batallando con las diferentes formas de pecado, el desgaste, el descuido o las decisiones que tomamos mal, ¿sí? Entonces tenemos que enfrentar nuestra realidad, y si el muro está húmedo por alguna razón, tenemos que identificarla primero y luego tratarla. Porque si la tratamos sin identificar, sin cortar la causa, va a salir el problema, ¿sí? Entonces esto parece más complicado de lo que realmente es con todo lo que estoy diciendo, pero Juan capítulo 15 nos va a enseñar algo importante el día de hoy, y espero que sea de bendición, ¿ok? Fíjense, cuando este pasaje de yo soy la vid, que dice el Señor Jesucristo, yo soy la vid y ustedes son los pámpanos, ¿cuándo la dijo? ¿A quién se las dijo? Yo creo que todos más o menos recordamos que se las dijo a sus discípulos, aquellos 12 que estaban muy cerca de él. Y ese día en el que se las dijo, en el capítulo 15 de Juan, está sucediendo algo muy importante en la vida de los discípulos y en la vida de Jesús. Ni más ni menos que están en la última noche juntos, ¿sí? Si ustedes pueden buscar ahí, se pueden regresar 2 capítulos de Juan, se van a dar cuenta que Jesús está celebrando la Pascua. Y como los creyentes de México y del mundo cristianos, la Santa Cena, ¿sí? Se deriva de ahí, de la última gran cena. Es decir, Jesús vivió con ellos durante 3 años, estuvo con ellos todos los días, les estuvo enseñando cosas, estuvo en un proceso,
y está en la última noche que va a tener con ellos, en esa realidad. Los está preparando para una pérdida que ellos van a tener, porque de alguna manera u otra ellos iban a tener una pérdida. El Señor ya no iba a estar físicamente con ellos. Amén. Y el Señor los está preparando y el Señor les está enseñando quizá las cosas más importantes que tenían que saber en ese momento, que iba a pasar algo tan fuerte, ni más ni menos que iban a crucificar al maestro con el que ellos habían estado 3 años. Y al crucificarlo iba a venir la duda: ¿se va a levantar? De hecho, vemos después que muchos de ellos ni se acordaban que el Señor había prometido que se iba a levantar de entre los muertos. Pero bueno, el asunto es que los estaba preparando, ¿sí? Los estaba preparando para lo que se venía. Ellos cenaron la Santa Cena, la Pascua. Lo primero que hace después de la cena, ahí en el capítulo 13, es lavar los pies de los discípulos, ¿sí? No sé si se acuerdan esa situación de Pedro, donde dice: no, Señor, a mí no me vas a lavar. ¿Cómo que tú me vas a lavar los pies a mí? Y Pedro lo decía porque lavar los pies en aquellos tiempos era un acto de servicio que hacían, digamos, que la persona de menor rango, ¿sí? Lavar los pies porque, pues, de alguna manera, pues, no había pavimento asfáltico, ¿no? Ellos usaban guaraches y pues eso usaban los pies, ¿están de acuerdo? Entonces lavarse los pies era algo que hacían las personas cuando llegaban a casa, cuando quieren descansar. Entonces Jesús se propone lavarse los pies. Pedro no quiere, pero dice: Pedro, es necesario que lo haga. Se deja, y después de ese evento de lavar los pies, Tomás le pregunta que cuál es el camino, porque Jesús le dice: ya no me van a ver dentro de poco tiempo, ¿sí? Y yo les voy a mostrar el camino. Entonces, ¿cuál es el camino? Pregunta Tomás. Yo soy el camino, la verdad y la vida, dice Jesús, una de las frases más contundentes que ha dicho el Señor. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Y luego Felipe le hace otra pregunta: Señor, muéstranos al Padre. ¿Se acuerdan? Y el Señor le dice: Felipe, tanto tiempo has estado conmigo y no conoces al Padre. En otras palabras, mírame a mí y verás al Padre. ¿Están de acuerdo? Amén. Todo este asunto es el contexto de la última cena, el último momento que está con ellos. Y luego de esto viene lo más importante que yo creo que el Señor les enseña, cuando les dice: les conviene que yo me vaya y les enviaré al Espíritu Santo. Amén. Al Consolador, que no solo estará con ustedes como yo lo estuve durante 3 años, sino estará en ustedes, dentro de ustedes. Él los guiará a toda verdad. Él les enseñará todas las cosas. Él traerá convicción de justicia, de pecado y de juicio. Él. ¿Sí? Les conviene que yo me vaya, no los dejaré huérfanos. Todas esas palabras se lo dice en ese final del capítulo 14. Y terminando este asunto de lava los pies, le dice: yo soy el camino. Les dice acerca del Espíritu Santo, que es la promesa más importante que hace el cristianismo. Inmediatamente después de eso les dice: yo soy la vid. Es decir, de alguna manera u otra les está explicando lo que va a pasar cuando Él se vaya, y les está diciendo cómo pueden seguir adelante aunque Él no esté físicamente. Amén. Y eso es lo que quiero que aprendamos el día de hoy. Entonces, terminó la cena, les da esa promesa, y luego viene esa parte: yo soy la vid verdadera. Y fíjense bien, yo soy la vid verdadera, es el Señor, y mi Padre es el labrador. No pierdan de vista esta imagen. Imagínense una vid en un jardín súper bonito, junto a un río, ¿sí? Imagínense una vid que florece. Imagínense toda la escena, y estarán de acuerdo que cuando el Señor dice: yo soy la vid y mi Padre es el labrador, ¿qué quiere decir labrador? ¿Qué entienden por labrador? Que hay que cuidar, que hay que hacer algo al respecto. Entonces, no solo yo soy la vid, sino mi Padre es el labrador. Es decir, esto va a seguir creciendo. Amén. Este proyecto va a seguir creciendo. Es un proyecto en el que el Señor va a restaurar todas las cosas, ¿sí? Desde el momento en que su resurrección se dio y venció la muerte, hasta cuando Él regrese. Él va a restaurar todo, y lo está haciendo. Amén. Y lo está haciendo con nuestras vidas, y nos invita a ser restaurados y a participar en el ministerio de la restauración o reconciliación. ¿Más o menos? Entonces la imagen está clara. Esta es la explicación de cómo van a funcionar las cosas. El Espíritu en ellos significa, si Él es la vid y el Padre es el labrador, el Espíritu es el que va a nutrir a través de la vid
desde las raíces, va por el tronco y va hacia las ramas. Nosotros somos las ramas, ¿están de acuerdo? Amén. Dice más adelante, ustedes son los pámpanos, ustedes son las ramas. Yo soy la vid, mi Padre es el labrador y el Espíritu Santo estará en ustedes. Amén. Estará trayendo verdad, vida y el camino. ¿Están de acuerdo? Entonces el Espíritu Santo en esta imagen refleja o representa savia se le llama, ¿no? La que fluye entre el tronco hacia las ramas, la savia que lleva todos los nutrientes desde el suelo, ¿no? A través de las ramas. Bueno, ahí está. Él dice que Él es la vid, ¿sale? En pocas horas Él ya no va a estar. Entonces la pregunta que sale es, ¿cómo va a seguir creciendo o funcionando estas personas, sus discípulos, la iglesia? ¿Cómo va a seguir funcionando cuando Él ya no esté físicamente presente? Esa es la pregunta que nosotros como creyentes tendríamos que hacernos frecuentemente. ¿Cómo sigue funcionando las cosas sin que el Señor esté físicamente? ¿Sí? Y la respuesta que nos da el pasaje aquí es, permanezcan en mí. Amén. Suena demasiado simple, pero es muy difícil permanecer en Él. Y ahora lo vamos a ver, ¿no? Permaneciendo. Fíjense, no en que le echemos ganas, no en que nos esforcemos, sino en que permanecemos, que implica esfuerzo y implica echarle ganas. Pero no depende de nosotros porque es su proyecto, no el nuestro. ¿Sí? Entonces simplemente hay que permanecer en nosotros. Si nosotros somos la rama y permanecemos en la vid, ¿qué va a pasar? Vamos a florecer. Vamos a disfrutar de la vida. Pero si no permanecemos en Él, nos vamos a secar, vamos a sufrir, y vamos a tener dolores, ¿no? Entonces, no sé si notan, si hay síntomas, si hay dolores, porque de alguna manera u otra nos estamos alejando de la fuente, nos estamos separando de la vid, ¿sí? Y hemos construido cisternas propias que se van a romper tarde o temprano, ¿ok? Entonces estamos como hilando todos los últimos 3-4 mensajes. Entonces, ¿qué es lo que realmente el viñador o el labrador hace? ¿Sí? El versículo 2 tiene algo que vale la pena poner atención. Fíjense, el versículo 2 de la Reina Valera dice así: todo pámpano, el pámpano es la rama, ¿no?, de la vid, todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo corta, ¿sí? Lo quitará, perdón. Todo pámpano que no lleva fruto en mí, lo quitará. Y todo aquel que lleve fruto, lo limpiará. Vuelvan a la imagen del jardín sin cultivar, sin podar. ¿Cómo suena? Feo. Pero un jardín que se cultiva diario, ¿cómo se ve? Y si el Padre es el labrador, si el Espíritu es la savia y Jesús es la vid, nosotros somos los pámpanos, nuestro trabajo es permanecer. ¿Sí? ¿Suena difícil? Amén. Sí, pero no es tanto, pero no es fácil. Fíjense cómo es la nueva versión internacional, este mismo pasaje: toda rama que en mí no da fruto, la corta, y toda rama que da fruto, la poda. ¿Sí? Me hace más interesante esto de la poda, ¿sí? Porque la rama que da fruto, el otro pasaje se la limpia, suena como que está sucia para nosotros los mexicanos, ¿no? Aunque el pasaje obviamente se refiere a podarla. Entonces, si nosotros somos una rama dentro de la vid, nos van a tener que podar por varias razones, ¿sí? Es decir, la vida cristiana, como les dije al principio, implica reconocer que nuestra vida tiene dolores, ¿sí?, e ir al tratamiento. El tratamiento es esa poda, ¿sí? Porque cuando la vid crece sin poda, se empieza a verse mal. O cuando la vid, ya ven que la vid son como enredaderas, pueden crecer sin dirección. Y entonces el labrador lo que hace es, le pone una estaca, una regla, ¿sí?, un palo, ¿para qué? Para darle dirección, ¿sí?, para guiarla. Entonces toda esa imagen es bien importante, porque la vida cristiana pues no nomás es estar aquí.
Es permanecer en Él, que no significa lo mismo que estar aquí sin hacer nada. Permanecer en Él significa algo muy específico. En esta imagen de ser un pámpano dentro del jardín, significa que vamos a dejarnos podar, significa que nos va a interesar podar y que nos interesa que nos den dirección. ¿Están de acuerdo? Pero cuando nos resistimos, ¿qué pasa? Por lo que nos pasa, tenemos problemas, porque nos salimos del diseño. ¿Sí? Entonces, la primera cortar, esa palabra cortar, es, si no das fruto, o sea, si no das fruto, si no eres un pámpano, pues te va a cortar porque pues no eres parte de, ¿sí? No es amenaza ni nada. En la vida Dios quiere que las personas tengan claramente el escenario de confías en mí o no confías en mí, crees en mí o no crees en mí, ¿sí? Pero bueno, ¿recuerdan cuando Jesús lavó los pies? Hace un momento les platiqué. Cuando Pedro le dice a Jesús, Pedro le dice, no quiero que tú me laves, o sea, era como una ofensa. No sé si algunas veces alguien superior a ti quiere hacer algo que suene como inferior a ti y te quieres negar porque no, ¿cómo tú me vas a servir a mí? O sea, nos da un poquito de entre orgullo y humildad, ¿no? Está mezclado, porque realmente sí respetamos a la persona, y que una persona que respetamos nos haga algo que corresponde a alguien inferior en jerarquía, como que nos dice, no, pues no, espérate. Es lo que estaba reaccionando Pedro. Pero Jesús enseñó en varias enseñanzas que el que quiera ser el mayor debe ser el menor, debe ser el servidor. ¿Sí? Nos enseña un camino diferente. Pero el asunto aquí es que que el Señor le dice, el que ya ha sido lavado o bañado, el que ya se ha bañado, no necesita más que lavarse los pies. Y para que Pedro se dejara convencer, necesito lavarte los pies. Es decir, la vida diaria va a causar que tengamos suciedad. Es decir, caminar un camino simplemente ya va llenando los pies. Entonces hay que lavarlos. En la imagen de Jesús es esa, lava los pies, ¿sí? Hay que lavarse, aunque estés limpio, aunque te hayas bañado en la mañana, hay que lavarse los pies. En esta imagen del mundo antiguo, eso significa una constante mantenimiento, ¿sí? No es no descuidar ciertas cosas que nosotros solemos descuidar como creyentes. Y la imagen de la vid es, yo voy a podar. Es algo semejante, yo voy a podar. Es lo mismo que limpiar los pies, porque se necesita el jardín podar. ¿Están de acuerdo? Bueno, entonces así funciona la poda. Y la poda es importante verla como no es que estemos haciendo algo malo, que sea algo o que esté roto, simplemente es cuestión natural de crecimiento, ¿sí? Hay que podar ciertas cosas. Nosotros estamos en un camino, estamos creciendo y a veces hay que podar ciertas cosas, ¿ok? Bueno, entonces, lo importante aquí es reconocer que la rama que crece sin poda, sin mantenimiento, sin atención, es una forma de estar pecando. Yo sé que la palabra pecar suena fuerte, ¿no? Como en el siglo XXI ya está como casi prohibida, pero yo creo que porque la iglesia le ha dado una connotación muy religiosa, muy de reglas. Pero el pecado, como les dije, tiene que ver con el diseño original. Entonces, la rama que crece sin poda, sin atención, hace que se vaya desordenando la situación. Por ejemplo, si nosotros dejamos de poner atención en cuidar nuestra salud, en cuidar nuestra alimentación, en cuidar nuestras relaciones, ¿qué va a pasar en 2 años? No hoy en la tarde que te vayas y me merezco una torta ahogada, ¿no? Está bien, las tortas ahogadas me gustan, son de mis favoritas, ¿no? Pero digamos que cuando uno, a mí me pasa cuando no estoy bien emocionalmente, estoy cansado, estoy estresado, ese tipo de comida es la que más me satisface. No sé si les ha pasado. Entonces, cuando vivo estresado constantemente, la comida es a lo que voy a recurrir. Y ese descuido de no poner atención en lo que como, no porque una cosa sea mala, sino el descuido constante me va a hacer ir a un camino que no quiero, ¿sí? A ese jardín que no está podado. ¿Me explico?
Entonces la vida cristiana se tiene que ver así, no se tiene que ver como puedo hacer esto o no puedo hacer esto, puedo tomar coca o no puedo tomar coca, puedo tomar torta o no puedo comer. No se trata de eso, se trata de entender cómo funciona tu cuerpo y atenderlo, cuidarlo. Hablando del cuerpo, de la alimentación, hablando de tus finanzas, hablando de tus relaciones, hablando de tu trabajo, hay que cuidarlo, hay que cultivar el matrimonio, todo importa. Descuidarlo nos lleva a ese desgaste, a esa entropía que mencionábamos, ¿no? A esa acumulación de descuidos, ¿vale? Entonces ahí no hay una decisión de descuidar, simplemente empiezas día con día, estás estresado, ya no te quieres preocupar por eso y empiezas a soltar cosas y eso te lleva a un caos grave, ¿sale? Entonces, ese es un descuido, pero por otro lado, puede ser que si somos un jardín, si somos un pámpano, si somos una rama, la rama puede crecer a veces sin dirección, ¿de acuerdo? O en la dirección equivocada. ¿Qué significa esto en términos prácticos? Cuando nosotros les acabo de decir que hay que cuidar el trabajo, que hay que cultivar el matrimonio, que hay que cuidarnos de la salud, ¿están de acuerdo? Porque todo es importante para Dios, todo eso importa, pero cuando nosotros ponemos por encima de todo lo demás nuestro trabajo, eso es crecer en dirección incorrecta. ¿Están de acuerdo? Sí. Cuando nuestro trabajo toma el primer lugar, cuando la aprobación de los demás toma mi motivación para seguir adelante, ¿sí? Incluso el ministerio para algunos pastores podía hacer todo en su vida. Cuando algo toma un único lugar y desplaza lo demás, es crecer en dirección incorrecta, y eso va a traer daño, problemas. Eso es construir una cisterna, una cosa buena que le damos un peso, un valor distinto, que a la larga nos va a costar. Como lo hemos dicho, cuando nosotros estamos tan apegados a algo, a una persona, a un trabajo, a cómo nos vemos físicamente, cuando algo pasa en nosotros, nos vamos a desplomar, porque nuestra motivación o nuestra razón de sentirnos bien es lo que piensan los demás, es lo que gano en el trabajo, es lo que progreso, y no simplemente por estar en la vida. Parece algo confuso, pero el asunto es, si nosotros no podemos crecer en dirección incorrecta, o sea, sí podemos, pero no debemos, ¿sí? Entonces, ¿qué hay que hacer? La palabra de Dios, el Espíritu Santo, nos marca la dirección, ¿sí? Es lo que buscamos hacer cada domingo, cada estudio, cada enseñanza, cada sugerencia que les damos, es una forma de alinearnos. Nos desviamos, nos alineamos, ¿no? Entonces ya el crecimiento va a estar orientado a la dirección correcta, ¿sí? Bueno, una pregunta para responder personalmente, no lo contesten en voz alta, ¿vale? Dicho todo esto, la pregunta es, ¿qué ha estado creciendo en tu vida en los últimos meses o años? ¿Qué ha estado creciendo? ¿Qué zona de tu vida ha estado creciendo? Que el viñador tenga que podar. No porque eso que estás haciendo sea malo, sino porque estás tomando un lugar que no le corresponde. Piensa poquito, vamos a tomar, que les gusta, unos 30 segundos, un minuto. Piensa. Voy a guardar silencio. Voy a repetir la pregunta y guardo silencio. Si te sientes cómodo, cierra tus ojos. La pregunta es, ¿qué zona de tu vida está creciendo en dirección incorrecta? Que necesita poda. Puedo decirle unos ejemplos. El trabajo, el dinero que falta, tu relación con tu esposa, un matrimonio que perdiste, el entretenimiento que es como tu anestesia, que está tomando un lugar que no corresponde.
Nombra una en tu corazón. Porque, cuéntense lo que dije al principio. ¿De qué trata el cristianismo? De venir al tratamiento. Dios quiere ayudarnos. Pero a veces no nos dejamos. A veces somos orgullosos que no queremos ayuda. O nos da vergüenza siquiera confesárselo a Él. A veces nos da vergüenza hasta confesárnoslos a nosotros mismos. Que tengo miedo, que tengo vergüenza, que tengo ansiedad. Bueno, permanezcan en mí, dice el Señor, y yo permaneceré en ustedes. Ninguna rama puede dar fruto por sí misma, sino tiene que permanecer en la vid. Así tampoco ustedes pueden dar fruto si no permanecen en mí. Quiero aclarar lo que aquí significa fruto. ¿Sí? Porque fruto, cuando digo fruto, puede venir a su mente muchas cosas. ¿Qué entienden por fruto? ¿Qué significa que mi vida está dando fruto? ¿Qué significa que mi vida esté floreciendo? Pregunta. Estás dando los frutos del Espíritu Santo. No haga trampa, diga usted qué. Eso dice la Biblia, pero ¿usted qué dice? ¿A qué se le viene a su cabeza cuando? ¿Qué significa en términos prácticos? Un ejemplo, estoy dando fruto. Estás pleno, que te sientas pleno. Bueno, eso es sentirte, pero algo más tangible. Que lo des a los demás, que lo reflejes. ¿Ok? ¿Y cómo se refleja? Amor. Una acción. Haciendo las obras. Pidiendo ayuda. ¿Ok? Sirviendo. ¿Cómo? Sirviendo. Sirviendo. ¿Cómo servirías a alguien, por ejemplo? El hecho de ayudar, acompañar. Un ejemplo de ayudar o acompañar. Perdónenme para ser específico, perdónenme, pero hay que decirlo. Bueno, yo por ejemplo, yo siento que estoy sirviendo dando frutos en mi trabajo. ¿Ok? Porque estoy sirviendo a un paciente en sus tratamientos y acompañando también a la familia. ¿Cómo lo acompañas? ¿Cómo lo sirves? Perdón que sea tan específico, pero me gusta escucharlo. No sé, puede ser, lo escucho con atención, puede ser un ejemplo. Por ejemplo, atendiendo que tiene que dar una calidad, ¿Ok? calidez Bien. y favorecer un entorno de paz. ¿Ok? Muy bien. Muy buenos ejemplos. Poniéndote en el lugar de la otra persona. Sí. Pensando qué necesita para darse. ¿Ok? Empatía. Sí. ¿Qué más? Tenemos que acostumbrarnos a ponerle acciones a nuestras ideas que son muy buenas. ¿Sí? Acompañar puede sonar de muchas maneras. Entonces acompañar es estar más tiempo, a lo mejor el que tu trabajo te dicta, ¿no? Y estar con él y escucharlo, ver cuál es su problema, tratar de darle un trato humano, como tú tratarías a tu papá, a tu mamá. Entonces esas formas son concretas de decir, estoy dando fruto. Está dando fruto, no sé, tantos años de esforzarme en el trabajo. Está dando fruto hoy, estoy en un mejor puesto, en una mejor empresa. Estoy hablando como de mí, ¿no? Me siento tranquilo, aunque sabemos que la empresa no es perfecta. Hoy me siento que está dando fruto. No sé, 5 años de leer de más sobre mi posición, sobre lo que soy yo como ingeniero, como líder, ¿no? Entonces, estoy viendo fruto y estoy dando fruto, ¿no? Son dos cosas. Entonces, tenemos que ponerle nombre a las cosas, ¿sí? ¿Cómo sería que tú tuvieras fruto en lo económico, por ejemplo? Para mí, porque Dios te ha dado la sabiduría y tú has entendido al Señor. Que hasta la fecha has comprendido lo que Dios quiere de ti y has seguido
Y Dios te ha dado la sabiduría para llegar a todos estos puntos, para uno poder entender a lo que es el maquillaje y todo eso. Eso es Pero un buen para fruto. mí, el fruto que recibo de ti es la sabiduría que Dios te ha dado para yo entender la palabra de Dios. Okay. A mí, para mí eso es fruto, que ustedes entiendan algo que a mí me costó 20 años, es un fruto que a mí me agrada verlo, que entiendan algo, ¿no? De manera sencilla. También para mí, yo lo entiendo, el dar fruto es cuando tú bendices a alguien porque te nace, porque Dios te lo está diciendo y no por obligación o por compromiso. Súper de acuerdo. Dime una forma en que tú bendigas a alguien. Yo puedo, bueno, bendecir a alguien simplemente puede ser económicamente o también con la palabra de Dios. ¿Sí? Porque muchas veces con el hecho de tocar a alguien y decirle no estás sola, Dios está contigo, ya Es sale mucho, el fruto. porque nadie lo hace, Ajá. o muy pocos lo hacen. Entonces, tenemos que ponerle, tenemos que hacer concreto lo que queremos, es decir, bendecir a los demás. ¿Cómo los bendecimos? ¿Sí? Una persona tiene necesidad, júntale una despensa, júntense entre 5 y háganle una despensa. Alguien tiene necesidad, para mí pueden ser 200 pesos, y para la persona puede ser mucho, y para mí se me puede multiplicar, porque nosotros creemos en la palabra de Dios. Entonces tenemos que buscar formas de dar fruto, ¿sí? Entonces, que yo dé es un fruto de que, me cuesta dar, pero estoy dando fruto, ¿me explico? Entonces está retroalimentándose, y eso es lo que debemos buscar, y es lo que nos hace falta, porque hace una semana les dije que yo ya no quiero convencerlos de las cosas que ustedes ya están convencidos. Amén. ¿De cuáles cosas están convencidos? Pues que ustedes están aquí para bendecir, ¿no? Que Dios nos puso para bendecir, que el Señor está en control de las cosas, que el Señor es nuestro proveedor. No tengo que convencerlos de eso, más bien vamos viendo la forma en que vamos a dar fruto, porque si el Señor quiere que demos fruto. ¿Sí, Poncho? Poner en acción lo que el Señor ya nos dio, fructificarlo. Poner en acción lo que el Señor nos dio. Fíjense, muy bien. ¿Cómo resumimos todo eso que acabamos de decir? Cuando uno va a la universidad como médico, durante los primeros 5 o 6 años, está aprendiendo el qué. ¿Están de acuerdo? O sea, la información que él necesita. Pero esos primeros 6 años no lo hace el médico, ¿están de acuerdo? ¿Qué lo hace médico? Su complemento de la práctica, la experiencia, y que ha pasado Y el conocimiento. Sí, entonces el conocimiento es importante, la información es importante, pero eso no significa nada si no se pone en acción. A ver, se necesita el conocimiento, sí, nadie le daría un título de médico si no se estudia 6 años, pero los 6 años no cuentan si no los pones en práctica. Y eso se resume en nuestra vida cristiana: escuchar sermones, escuchar buenas enseñanzas. A veces está medio enfadoso y nos dormimos, pero hay sermones que son buenos, no me van a negar esas. Denme una buena, ¿no? Pero, ¿de qué sirve si el sermón se queda aquí? ¿De qué sirve si no sale por esa puerta con ustedes salvo de aquí? Yo sé que sí van agarrando algo, pero tenemos que ser más específicos, más específicos cada vez. ¿Están de acuerdo? Amén. Y si no, ni modo. Salmo 1. ¿Qué dice el Salmo 1? Una imagen parecida, ¿no? de árboles, ¿Alguien que lo lea el Salmo 1, por favor? Bienaventurado el varón que no como algunos pecadores, ni en sí descansó está sentado, sino que en la ley del Señor está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua vida, que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Debes aprenderlo de memoria y recitarlo cada que empezamos el sermón. ¿Están de acuerdo? Bienaventurado el hombre que no anduvo en consejo de malos, ni se sentó en silla de escarnecedores, de burladores, sino que en la instrucción del Señor está su delicia. En ella medita de día y de noche. ¿Sí? Y todo lo que haga prosperará. Será como un árbol plantado junto a aguas de corriente,
Que da fruto a su tiempo. Y la hoja no cae. Está bonito, ¿no? Así es la vida cristiana. Pero hay que permanecer en él. Hay que dejarse podar. Hay que ver nuestros muros agrietados y con humedad e ir con el especialista, es decir, con el Espíritu Santo, a que nos toque, a que nos sane, a que nos confronte cuando somos necios a veces. El cristianismo no es un conjunto de reglas, el cristianismo es una conexión real con Jesús a través de su Espíritu. ¿Están de acuerdo? Bueno, entonces aquí dice la palabra que el hombre cuya vida está en orden, cuya vida está permaneciendo en la vid, en su instrucción, será o se verá como un árbol que está plantado junto a aguas de corriente viva. ¿Sí? No dice aquí que el árbol se esfuerza, ¿de acuerdo? Para no marchitarse, dice que da fruto a su tiempo porque está plantado en el lugar donde debe de estar plantado. Mi pregunta es, ¿dónde estamos plantados? ¿Qué nos motiva? ¿Qué nos incentiva? ¿Qué nos hace levantarnos con ganas o con desganas día a día? La economía, mis relaciones, mi trabajo, o que soy parte de este gran proyecto, el proyecto de la vid, donde el Señor es la vid, el Padre es el labrador y el Espíritu nos da vida. Y yo sé que es difícil, y les he dicho en varios ejemplos que no es fácil ser específico con lo que queremos y sentirlo, vivirlo. Para eso necesitamos rutinas, como en el ejercicio, rituales, ¿sí? Liturgias. ¿Qué me refiero con eso? El ejemplo que puse hace unas semanas, y más ahorita en el marco del mundial. No sé si vieron el jueves cómo estaban las calles, cómo se veían las calles. No estoy diciendo que eso sea malo, olvídense, yo les voy a decir algo así. Lo que yo digo es, no puede ser mejor noticia que México gane un partido a que nuestra vida esté escondida en él, que nuestra vida le pertenezca al dueño y creador de los cielos y la tierra. O sea, no tiene sentido compararlo, ¿están de acuerdo? Y sin embargo, nuestro cuerpo no lo sabe. No digo nuestra mente sí, ¿quién va a comparar un partido? No, y no estoy diciendo que sea mal emocionarse, no estoy diciendo eso. Lo que estoy diciendo es que, ¿por qué las personas se emocionan tanto? Porque la constante rutina diaria, programa de fútbol en la tarde, programa de fútbol en la mañana, la quiniela en el trabajo, las camisas, la emoción en el estadio, te empieza a contagiar. Yo no estoy diciendo que sea malo, no, ni de chiste está mal ese. Lo que está mal para nosotros es, oye, si esas cosas les funcionan para esas situaciones, ¿por qué a nosotros no nos funciona? Porque no nos emocionamos cuando venimos a alabar al Señor. El Señor está aquí, el Señor está presente y está disponible para escucharnos y para sanarnos, y eso debería dar mucha emoción y felicidad, pero no estamos acostumbrados. Y el asunto no es criticarles ni darles latigazos, el asunto es, ok, yo quiero estar entrenado para encontrar en su instrucción mi deleite, pero hay que repetirlo, hay que repetirle a nuestro cuerpo, no a nuestra mente, que lo sabe. ¿Están de acuerdo? Mi mente sabe que el Señor está encima de todo y tiene el control. Mi mente sabe que el Señor es probador de todas mis situaciones. Mi mente sabe que el Señor es sanador. Ahora, falta que nuestro cuerpo también se alinee a nuestra mente. ¿Sí? ¿Más o menos? Bueno, permanecer no es un evento, y ese es el asunto que creo que fallamos los creyentes. Venimos a eventos los domingos, pero permanecer en la vida no es venir el domingo. Digo, no es menos que eso, ¿verdad? Pero no es venir a un evento. Permanecer no es un evento.
es una condición. Esta es mi condición, permanezco en Él, vivo ahí. ¿Estás de acuerdo? Yo no estoy de visita aquí, yo vivo aquí, por decirlo en mi caso, ¿no? Yo vivo ahí, ahí permanezco. Entonces la pregunta es, ¿permanecemos en Él? ¿O nos acordamos cada domingo que sí es importante, que sí me puede ayudar? ¿Permanecemos en Él? No es fácil, ¿estás de acuerdo? No es fácil. Entonces no es una oración de 5 minutos, es una convicción, una conexión constante que se mantiene, que se cuida, que se reorienta. Una conexión, una comunión, una comunicación. No es una visita. Voy a visitar al Señor el domingo en la iglesia de la Vid. No, nosotros estamos diario a un paso de estar con Él. ¿Estás de acuerdo? O sea, y orar no es, o sea, pues voy a pasar un tiempo con Dios. No, yo todo el tiempo estoy con Dios y a veces le manifiesto de una forma en oración, una petición, una solicitud, pero yo todo el tiempo le estoy diciendo, Señor, perdóname, Señor, ayúdame, Señor, convénzame. Esa repetición constante es lo que nos hace permanecer en la vida. ¿Sí? La rama no decide producir fruto cada mañana, simplemente permanece donde está y el fruto llega, porque si estamos conectados a Él, vamos a recibir vida y vida en abundancia. ¿Sí? Y aquí, quiero ir encaminándome al final, nosotros cuando escuchamos la palabra salvación, la hemos entendido como un evento. El día que oramos, hicimos una oración, el día que Dios nos perdonó, ese día que tuvimos certeza. Y el perdón es real, la certeza es real, pero la salvación no es un evento, no es un estatus. Es la condición que cambia nuestra vida. ¿Estamos desconectados? Estamos conectados. ¿Desconectados? Conectados. Entonces, ser salvos es estar conectados a Él. Nuestra identidad se forma en Él, en su proyecto, en lo que Él dice que soy, en lo que Él dice que debo hacer. ¿Sí? Entonces, el pecado es esa condición en la que nosotros tendemos a crecer en desorden. ¿Sí? Y cuando el pecado se manifiesta, cuando nos salimos del orden, del diseño, empezamos a tener problemas. ¿Sí? Échenle un carro de gasolina, en lugar de gasolina es diésel, ¿qué pasa? Falla. ¿Por qué? Qué delicadito. Es delicado. No es lo que lleva. No fue diseñado. Entonces, así es nuestra vida. Nuestra vida no está diseñada para muchas cosas que hacemos y luego tenemos problemas y luego nos quejamos. ¿Sí? Entonces, la salvación tiene que ser más que un evento, más que una oración que recitamos y que aceptamos. Allí comienza, ¿sí? Pero es el inicio de una nueva vida renovada. Es estar cortados de la vid y ser reinjertados. Y ese reinjerto sucede y empieza a verse. Imagínate que eres una rama media seca y que te conectan de nuevo a la vida. ¿Cómo empieza a manifestarse la vida en la rama? A florecer. Empieza a hacerse verde, ¿no? O sea, el fruto no va a salir mañana, por eso aquí dice el fruto sale a su tiempo. ¿Sí? Pero empieza a verse, empieza a ver la vida diferente. A lo mejor mañana te levantas y los problemas están peor que ayer, pero tu vida es diferente, tu confianza está en un lugar diferente. Y eso de conectarse a la vida es un trabajo de todos los días, porque el problema ha sido ese. ¿Sí? Que venimos a un evento el domingo y queremos que el Señor responda a todas nuestras oraciones. Cuando la condición es, o sea, tú no cargas tu celular cada 3 días, tú lo cargas diario, ¿estás de acuerdo?
Y nuestra vida es más compleja que un celular. Y hay más desgaste en nuestra vida cuando no atendemos al diseño. Entonces tenemos que conectarnos varias veces al día, como los iPhones. A las 3 horas ya, pues, otra vez. ¿Por qué? Porque demasiadas aplicaciones, no sé. Entonces nuestra vida hoy, la vida humana hoy, tiene demasiadas distracciones, demasiadas ocupaciones, demasiadas ansiedades, demasiadas distracciones que necesitan constantemente reconectarnos. Mejor dicho, no desconectarse, pero la ilustración ayuda a reconectarme, porque me desubico, me olvido de todo. ¿Estás de acuerdo? Si les hago un examen ahorita en este momento del sermón, lo van a aprobar todos, espero. Pero si se los hago en 1 hora en su casa, estoy seguro que se van a acordar del 10%. Y antes me agüitaba, pero ya no. Entonces, lo que hay que hacer es algo diferente. El sermón es el inicio de algo, pero es el inicio que debe continuarse en la semana. Por eso los lunes estamos dando como un pequeño podcast que es hecho por inteligencia artificial, donde volvemos a retomar el tema, un lenguaje más sencillo para que ustedes lo estén repasando, porque es importante que no se nos olviden cosas. O sea, no es aprender como el médico para ejercer, nosotros estamos aprendiendo para hacer inmediato, no 6 años de cursos intensivos y luego prácticas, no, nosotros cada semana aprendemos algo y lo ponemos en práctica, aprendo algo, lo guardo, lo recito, lo atesoro, lo hago, y así es el proceso natural de crecimiento del cristiano. Entonces, ¿para qué es el fruto? Y ese es el último punto, ¿para qué es el fruto? Entonces el fruto, digamos que el fruto es, en este ejemplo, en esta ilustración, cuando nuestra vida comienza a ponerse en orden, ¿sí? Cuando nuestra salud comienza a alinearse, cuando nuestra economía, aunque no sea abundante hoy, comienza a administrarse mejor, a confiar más en administrar mejor. Esos son los frutos que el Señor espera, ¿sí? Cuando tu vida tiene una mejor actitud, cuando te levantes con mejor ánimo, porque sabes que tu vida depende de Él y no de ti, y que Él es tu proveedor y que Él te va a ayudar y que te va a podar. La vida, la actitud comienza a cambiar, ¿no? Entonces el fruto realmente es una consecuencia, no es la condición para entrar a la vid. Imagínense ahí el Señor en la vid, a ver, muéstrame tu fruto para dejarte entrar como rama. No, yo te conecto, estás seco, te duele, ven a mí y yo te daré vida en abundancia. Amén. Cuando tengas vida, lo natural es dar fruto. ¿Sí? Amén. Por eso en el versículo 11 les dice: les he dicho que esto para que mi gozo esté en ustedes y ese gozo sea completo. Un versículo antes dice: mi Padre es glorificado cuando ustedes dan mucho fruto. Mi Padre es glorificado cuando ustedes dan mucho fruto, dice el Señor. Y les he dicho esto para que en mi gozo, en el gozo de Él, en lo que le goza a Él, en las prioridades de Él, este gozo sea en ustedes. ¿Sí? Glorificar a Dios suena a canción antigua, ¿no? Suena a lenguaje creyente, lenguaje cristiano. Glorifica a Dios. Y yo he insistido últimamente que tenemos que ser más específicos. ¿Qué significa gloria a Dios? ¿Qué significa glorificar a Dios? Y la primera respuesta que le digo, glorificar a Dios no es porque Dios necesite validación de nosotros. Siento que no me están dando honra y me siento mal. Pues no, el Señor no necesita eso. ¿Están de acuerdo? Sí. Pero cuando la rama da fruto, está cumpliendo con su propósito original. Y eso glorifica al diseñador. ¿Sí? O sea, no hay nada más satisfactorio cuando tú haces algo con una intención y la intención y el propósito se cumple. No hay nada más satisfactorio cuando tú vas a ayudar a alguien con todo el corazón, con toda la humildad, con el corazón correcto, lo ayudas y esa persona realmente se beneficia, realmente le ayuda. Y hay ocasiones hasta que las personas lloran porque les fue una respuesta de Dios. No hay más satisfacción
que cuando se cumplen objetivos, cuando damos fruto, se cumple el propósito original de Dios. Fructifiquen y multipliquen. ¿Sí o no? Amén. La gloria de Dios se extiende en la tierra a través de nuestras vidas, a través de nuestras acciones y las motivaciones con las cuales las hacemos. ¿Sí? Amén. Bueno, el gozo que dice la palabra, en el gozo de ustedes se completa mi gozo. Está interesante, ¿no? O sea, Él se goza, pero cuando nosotros nos gozamos se completa su gozo. O sea, hay más gozo. ¿Sí? Y la pregunta es, muchas preguntas, ¿verdad? ¿Nos gozamos en lo que Él se goza? ¿Qué es gozarse? Alegrarse en gran manera espontánea. ¿De qué te alegras? Del gozo del Señor. Del Espíritu. ¿Y cuál es el gozo del Señor? Que Del demos fruto. Espíritu, cuando se manifiesta uno, cuando está gozando, se alabando al Señor. El gozo del Señor es que llevemos fruto. Claro. Cuando nos gozamos en eso, se completa su gozo. ¿Y qué da fruto? Ya lo hemos dicho, ¿verdad? Cuando la vida de Dios, su gobierno, su orden, porque orden, ¿sí? Cada cosa en su lugar, cuando se manifiesta en nosotros ese orden, esa vida, damos fruto y completamos su gozo y su propósito. ¿Sí? Amén. La pregunta es ¿qué pasa si realmente hacemos esto que hoy el Señor nos pide? ¿Qué pasa o qué pasaría en nuestras vidas si permanecemos en Él? La pregunta es, ¿tu vida seguiría igual? Entonces están diciendo al mismo tiempo que no estamos permaneciendo en Él completamente. Que nuestra vida le hace falta, ¿no? Le hacen falta cosas. Y eso está bien darse cuenta. ¿Qué cambiaría de mi vida si permanezco en Él? Siendo más concreto, porque bueno, yo estaría mejor, ¿no? Levantarte sin esa ansiedad de fondo, sin esa frustración. Tener conversaciones difíciles con alguien que la tengas que tener. Trabajar sin necesidad de que alguien lo note. Pasar un rato con los hijos sin el teléfono en la mano. ¿Cómo se vería nuestra vida? Empezar a orientarse. ¿Sí? Póngase de pie. Vamos a terminar este momento. Vamos a tratar de concentrarnos. Esas palabras que acabamos de estudiar hoy. Jesús las dijo en la noche en que iba a entregar su vida. Se las dijo a hombres que las pocas horas iban a fallar, a huir, a negarlo. Y aún así, les dejó una estrategia para ser más fuertes. Fíjense, no les dio un listado de reglas, no les pidió que prometieran ser mejores,
Solo les dijo permanezcan en mí. Porque el problema nunca es producir el fruto, el problema siempre es separarnos de él. Todo problema en nuestra vida, toda zona húmeda, toda cisterna rota en la que nos enfrentamos, esa frustración, esa ansiedad, ese dolor, esa insatisfacción, todo es porque a veces sin decidirlo empezamos a alejarnos de él. Yo quiero que pienses esta semana en algo que necesita poda en tu vida. Tal vez si eres honesto descubras que hay zonas húmedas y más de lo que lo imaginabas. Tal vez te des cuenta que has estado buscando vida donde no puede encontrarse. Pero no olvides lo más importante de hoy. Nuestra vida, nuestra esperanza de una rama no está en sí misma, ni en otras ramas, ni en el fruto. Nuestra esperanza está en la vid, en lo que Él ya hizo, en lo que Él está haciendo y en lo que Él hará. La fuerza de la rama no está en cuánto te esfuerzas, sino está en aquello a lo que permanece unido. Y si esta semana vuelves una y otra vez a la fuente, aunque sea a pasos pequeños, el Espíritu Santo la sabiará y sanará tus zonas, traerá vida. Y la zona que hoy nombraste y que valdría la pena que la escribieras en tu casa, esa zona, ese dolor, esa circunstancia, la pongas en las manos del sanador. Porque no estás solo en muchos sentidos. Nuestra vida está acompañada de otras personas que también estamos luchando y que también estamos saliendo de la zona húmeda. Porque hay personas que estarán más cansados que tú. Alguien que está intentando producir frutos sin saber dónde. Y tú serás una respuesta al dolor de otros. Y el Señor se glorificará. Porque el viñador no solo trabaja en ti, sino también a través de ti hacia otros. Señor, ayúdanos esta mañana, Padre, a descansar de lo que tú ya hiciste, a descansar en el control que tú ya tienes de este mundo, aunque no parezca. Ayúdanos a permanecer en tu palabra, en tu voluntad, en tu diseño. Ayúdanos a descansar, Señor, a dejar de esforzarnos de querer demostrar algo a nosotros o a alguien más. Queremos que la vida fluya como fluye la savia en las ramas. Queremos que el fruto se dé de manera orgánica, de manera natural. Pero a veces nos cuesta trabajo reconocer esas zonas que deben ser podadas. Esa guía que debe ser reforzar y enderezar nuestra dirección. Yo te pido solamente, Señor, que nos ayudes a ver las cosas con ojos del Espíritu, que nos ayudes a ver nuestras debilidades como fortalezas, nuestras grietas como zonas donde tú te vas a manifestar, grietas y zonas que van a ser de testimonio para otros, y encontrar, Señor, el gozo en tu instrucción, en tu plan, encontrar nuestro gozo en el fruto. Bendice, Señor, a cada persona aquí. Bendícela grandemente, Señor. Que tu Espíritu en esta tarde toque sus corazones, sus vidas, sus cuerpos. Traiga sanidad a sus dolores.
Traiga sanidad a sus ansiedades. Haz milagros, Señor, esta semana en cada persona, en esa zona que ha declarado a ellos. Haz milagros, Señor. Confiamos en ti. Y confiamos en que tú harás. En el nombre de Jesús. Amén. Dios le bendiga.